Capítulo 4, la primera carta de Pedro, el capítulo 4, y vamos a estar leyendo allí versículo 7. Primera de Pedro, entonces, el capítulo 4 y el versículo 7. Dice la palabra de Dios: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. Otra vez la primera parte dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Y ese es el título de nuestro mensaje. Ahora, las palabras de este texto, de este versículo, es un disparador que nos invita a enfocarnos en las últimas cosas, en los últimos tiempos que habla la palabra de Dios. Rápidamente nos vamos acercando a esas escenas finales de la historia humana. Y los cristianos, hermanos, tenemos que vivir sin desesperación, sin ninguna clase de dramatismo, frente a este anuncio del final de todas las cosas. Nosotros debemos vivirlo con fe y con la esperanza en el Señor. Amén. Esa debe ser nuestra postura. Amén. Hay que tener la mente despejada y hay que tener la mirada atenta a estas cosas y hay que tener el corazón ardiente para estar ocupado en la obra de Dios. Hace algunas prédicas atrás estudiábamos el mensaje: haz obra de evangelista. Cuando en 2 de Timoteo 4:5 Pablo había escrito: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así que mientras se acerca al final de todas las cosas, nosotros debemos hacer obra de evangelista, cumplir con el ministerio. Habíamos explicado que la palabra ministerio es todo aquello que yo puedo hacer por la gente. Y yo tengo que cumplir con todo lo que Dios me ha pedido que yo haga por la gente. No estoy yo aquí nervioso, preocupado por el fin de todas las cosas. Yo estoy enfocado en lo que Dios me ha pedido, hacer obra de evangelista y cumplir con el ministerio. Ahora vamos a pasar a Apocalipsis capítulo 1. Allí vamos a estar leyendo dos versículos. En Apocalipsis, el capítulo 1. Vamos a leer primeramente el versículo 1 y después el 3. Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 1 y también versículo 3. Dice la palabra de Dios: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Pronto. Así que este documento, este tratado que es el libro de Apocalipsis, habla de las cosas que deben suceder pronto. Ahora el versículo 3 dice la palabra: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Note esa expresión: el tiempo está cerca. En el versículo 1 decía las cosas que deben suceder pronto. Pedro decía: el final de todas las cosas se acerca. Frente a eso, hermanos, nosotros nos vemos obligados a repasar el mapa profético. El mapa profético comienza con el regreso de Cristo. Eso estudiamos el sábado anterior, la manifestación gloriosa. Y eso está entre las cosas que escribe aquí Apocalipsis, las cosas que deben suceder pronto. Es lo que llamamos el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Y después de que pasa aquí el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, donde está el mensaje a las 7 iglesias, ahí está contenido la historia de la iglesia.
Cuando pasa eso, después van a venir los sellos. Ya hemos estudiado acerca de las trompetas, hemos estudiado acerca de las copas, hemos estado estudiando acerca del anticristo, acerca del falso profeta, hemos estudiado sobre los 2 testigos, los 144.000, la gran ramera, las bodas del Cordero, cielo nuevo, tierra. Hemos estudiado, ese es el mapa profético, todo hacia adelante. Esas son las cosas que van a suceder pronto. Esas son las cosas que dice aquí la palabra de Dios. El tiempo está cerca. Ahora, mire, hermano, hay mucha gente en el mundo incrédulo. Subrayo eso, el mundo incrédulo, que piensa en un escapismo. Tratan de mirar hacia adelante en la historia del hombre y dicen, va a haber cataclismos y va a haber grandes cosas, esto va a ser una destrucción tremendo, entonces hay que escapar. Y en estos últimos años se está planeando de hacer hoteles en la Luna, pero ahora, en el año que pasó, en el 2020, un grupo de expertos de la NASA se presentó ante algunos diputados en el Congreso de los Estados Unidos y llevaron un proyecto para hacer hoteles en Marte. Años atrás se hablaba de hacer en la Luna para los esforzados terráqueos que vayan a tener un descanso lunar. Pero ahora se está hablando de Marte y se está hablando así en modo de hacer cálculos, que en el año 2033 ya va a estar todo preparado por ahí. Año 2033, estamos ¿cuántos? 12 años. Pero hay algunos que dicen que ya los primeros trabajos se pueden ver en el año 2024, o sea, dentro de 3 años. Eso es lo que están hablando. Y ya se le está tratando de asignar a empresas para que hagan las inversiones. Y ellos hablan en estos términos, dice, colocar una colonia humana, es lo que como se expresa. Una colonia humana, es decir, un grupo de personas en la Luna o el Marte, va a llevar una inversión. Yo tomé aquí una nota de $40.000 millones. Preparar las cosas para tener un grupo de personas, una colonia humana, como ellos dicen. Ahora hay muchas ya millonarios que están anotados en eso, en lo que se llama el turismo espacial. Se habla en esos términos. Es más, dicen así, dice, estamos entrando en la edad de oro espacial, donde se podrá hacer turismo espacial, pero con un viaje va a salir como 55 millones que quiere ir. Y también se habla de que tienen que tener unos 15 meses de entrenamiento las personas para poder ir a habitar aquellos lugares. Bueno, eso es lo que se habla. El mundo sabe que el final de todas las cosas se acerca y quieren tratar de escaparse a la Luna o a Marte, a algún lugar donde no los alcancen los problemas que vendrán sobre la tierra, juicios que son atraídos por el pecado del hombre. Así que, hermanos, cuando pensamos en este texto, el final de todas las cosas se acerca. Hay gente incrédula, quiere escaparse. Pero los cristianos, ¿en qué andan? La mayoría de los cristianos. La mayoría de los cristianos, hermanos, ya han dejado de creer en el rapto de la iglesia. Es increíble, pero quizás una mayoría ya no creen acerca del rapto de la iglesia. Una enorme cantidad de cristianos nunca escucharon acerca del rapto de la iglesia, una prédica, una enseñanza. Muchísimos son los cristianos que ignoran completamente sobre el arrebatamiento de la iglesia. Así que esa es la situación, y cuando nos preguntamos por qué, es porque el cristianismo en su mayoría está enfocado en las cosas de la tierra. El cristianismo está contaminado por el materialismo. El cristianismo ha entrado en la carrera de cómo hacer dinero, de cómo producir cosas materiales, y ellos forman parte de lo que hoy se le llama la teología del confort. Eso quiere decir el tener una vida cómoda. ¿Para qué nos vamos a ir con el Señor en el cielo si podemos estar cómodos en la tierra? Y por eso esa gente está siempre motivada para hacer dinero, para producir cosas materiales. Ellos no creen en lo que la Biblia dice, que debemos vivir como extranjeros y como peregrinos, es decir, como personas que están de paso rumbo a la patria celestial. Ellos dicen, quedémonos aquí. Esto es lo que se predica en las iglesias. Hay que hacer plata. Es más, muchos de los predicadores que
son parte de ese culto, dicen que Jesucristo vino y murió en la cruz para que nosotros, sus hijos, para que nosotros, su pueblo, seamos personas exitosas. Así predican, dicen. Cristo murió en la cruz para que su pueblo, para que su grey sean personas exitosas. Dicen que Cristo murió en la cruz para que nosotros seamos cosechadores de aplauso, seamos cosechadores de honra, seamos cosechadores de buena fama, que nosotros tengamos los lugares más importantes en la televisión, en la política, que tengamos los lugares más importantes en todos los ámbitos. Y eso es lo que se llama la teoría del dominio. Todo eso predican. Claro, ustedes no han ido a esas iglesias, no conocen las historias de ellos, pero así se predica en este tiempo. Y entonces ellos amontonan cantidad de personas que les gusta usar esto. Allí se les explica de la importancia de tener un auto de alta gama, porque eso es una evidencia que usted es un hijo del rey. Mire, tiene un auto importante, o un celular 5G y cosas así. Esas cosas hablan en los púlpitos como algo que es de parte de que viene de Dios, que los hijos tengan riquezas materiales. Hay una historia que yo quiero que la recordemos. Dice el Señor Jesucristo, nos contó acerca de un hombre que vino a hablar con él y le preguntó acerca de qué se debía hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús le dio allí algunas respuestas hasta que le dijo que tenía que cumplir los mandamientos, y esa persona le dijo: yo todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Finalmente Jesús le dice: ve y vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Y dice que esa persona, entendemos que era un hombre joven, se alejó del Señor muy triste porque tenía muchas posesiones. Y esa es la clase de cristianos que tenemos en nuestros días, de gente que no está dispuesta a dejar nada de su vida material para seguir a Jesús. Y Jesús los ve como se alejan tristes de la santidad, se alejan tristes de las iglesias, se alejan tristes de los compromisos, se alejan tristes del Señor porque no quieren llevar su cruz. Esa historia que les hablé o que les recordé está en Lucas 18, del verso 18 al 25. Y después Jesús terminó esa conversación diciendo, así dice: cuán difícilmente que entren los ricos en el reino de los cielos. Era más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico. Así es lo que confían en las riquezas. Esa es la clase de cristianismo que se ve hoy, de gente que está ahí enredada, involucrada, apasionada en obtener riqueza, porque quieren quedarse aquí. No les interesa el rapto de la iglesia, no les interesa vivir una eternidad con Cristo. Lo cierto es que Cristo no murió en la cruz para que seamos exitosos. Cristo murió en la cruz para salvarnos. Cristo murió en la cruz para limpiarnos de todo ese pecado inmundo, apestoso, que afecta nuestra vida. Él vino para limpiar ese pecado, y Él vino para poner en nosotros perfumes de salvación, perfumes de santidad, y si quiere también perfumes de la vida eterna. Eso es lo que vino a traer Jesús. El final de todas las cosas se acerca. Quiero ahora que me acompañe, por favor, al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 19. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3, versículo 19. Mire cómo dice la palabra de Dios allí. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3, verso 19. Dice la palabra: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Vea eso conmigo. Dice la palabra de Dios: Cristo nos murió para que seamos exitosos. Dice la palabra que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, convertirnos de nuestros caminos, venir al camino del Señor. Dice la palabra de Dios que de ese modo, cuando nos arrepentimos, nos convertimos, son borrados nuestros pecados, y después vendrá la bendición. La bendición se ve en la expresión que dice: vendrán tiempos de refrigerio.
tiempo de frescura para nuestra alma, tiempo de bendiciones de Dios para nosotros, pero antes hay que pasar por el arrepentimiento, antes hay que pasar por la conversión, antes hay que tener la certeza de que mis pecados han sido borrados, y ahí viene el refrigerio, y ahí viene el tiempo de la bendición. Así que, mire hermanos, dice ahí la palabra de Dios en el verso 20, y Él Dios envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Cristo fue anunciado, Cristo vendrá, Él vendrá a buscar a su iglesia, y cuando Él venga a buscar a su iglesia, la quiere encontrar trabajando en la obra, involucrado en la obra, Amén. no haciendo riquezas ni echando raíces en este mundo, que no lo vamos a habitar, porque Amén. estaremos con Él. Ahora, aquí en este mismo sentido, quiero que busque por un momento Romanos el capítulo 13. La carta que Pablo le escribió a los romanos, el capítulo 13. Y ahí vamos a poner la atención en el versículo 11. Romanos, el capítulo 13 y el versículo 11. Dice la palabra de Dios, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. En el versículo 11 dice Pablo, conociendo el tiempo. ¿Qué tiempo? Que el Señor viene. Conociendo el tiempo. ¿Qué tiempo? Que estamos acercándonos al final de todas las cosas. Conociendo eso, dice Pablo, hablándole a la iglesia, es hora de levantarnos del sueño. Iglesia, si el Señor viene, iglesia, si nos estamos acercando al final de todas las cosas, ¿por qué la prioridad nuestra pasa en hacer cosas materiales, en tener más dinero o en hacernos más famosos, cuando deberíamos estar preocupados más en las almas para que sean salvas? Y entonces Pablo dice, si estamos teniendo entendimiento espiritual, es hora de levantarnos del sueño. Es la hora de despertar a la realidad de que nuestro trabajo valedero es el de hacer tesoros en los cielos, es decir, en el ganar almas debería ser nuestro enfoque, no en tener más dinero, no en tener más propiedades. Y ahora Pablo le está diciendo aquí a los romanos también que hay que desechar las obras de las tinieblas y vestirse de las armas de la luz. Cuando dice deseche las obras de las tinieblas, todo el pecado, todo lo que se esconde, todo lo que queda en la oscuridad, toda esa clase de actividad pecaminosa, deseche esos deseches, quítese la basura de encima. Esto me hace recordar cuando dice el escritor de Hebreos capítulo 12, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos hace. El cristiano tiene que andar livianito de equipaje en esta vida. Tiene que despojarse, tiene que desechar, tiene que despegarse del pecado para poder estar sirviendo al Señor, porque nos vamos acercando al final de todas las cosas. Un pasaje más quiero que me acompañe a 1 Tesalonicenses, capítulo 1. La primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 1, y los versículos 9 y 10. Esta semana varias personas en diferentes países me han llamado porque se ve que están estudiando en varios púlpitos sobre el regreso del Señor. Y como ustedes saben, ya lo hemos explicado, hay diferentes escuelas de interpretación en cuanto a la venida del Señor. Los amilenialistas, los postmilenialistas, nosotros creemos como los premilenialistas y pretribulacionistas. Es decir, que Cristo vendrá antes de la tribulación y antes del milenio a buscar a su iglesia. Y muchos que se ve que están estudiando en este tiempo me llamaban para consultarme y preguntarme y si podía ponerle claridad a algunos de los versículos que tenían duda. Y este era uno de los pasajes.
porque este es uno de los pasajes que tiene la evidencia de que la iglesia no pasará por la gran tribulación, no verá el trabajo destructor del anticristo. Pero véalo conmigo acá. Primera Tesalonicenses 1, verso 9. Dice la palabra: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Cuándo sucederá eso? Esperar de los cielos, cuando Cristo venga a buscar su iglesia. Cuando el cristiano se convirtió, dejó los ídolos, dejó del estilo de vida que honraba a Satanás para convertirse al Evangelio y ser un seguidor de Dios. Entonces ahora tiene esa esperanza del regreso de Cristo. Hubo un cambio salvador en su vida, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahí en esa expresión, la ira venidera, está reflejada la tribulación que vendrá sobre el mundo, no sobre la iglesia. Apocalipsis 3:10 dice que ese juicio vendrá sobre el mundo, no sobre la iglesia, que la iglesia no estará aquí en el mundo, estará con el Señor. Él nos librará, como dice Pablo, de la ira venidera. Y cuando esto suceda, que Cristo nos lleve, ya ahí se comienza a desarrollar todo como un efecto dominó, un golpe tras otro, hasta que se acerca el final de todas las cosas. Pedro dice que frente al final de todas las cosas tenemos que ser sobrios. Esa palabra sobrio en la Biblia, Pablo lo escribió también allí en 2 Timoteo 4:5 que hoy les mencioné. Y él dice que ser sobrios y velar, es esa la idea. La persona sobria es el que está velando, el que es vigilante, el que está en estado de alerta. Y dice Pedro, sé sobrio porque el final de todas las cosas se acerca. De todo lo que es este mundo material, Pablo habla en Romanos 8:28 que la naturaleza gime por causa del pecado. Toda la creación fue afectada por el pecado. Por lo tanto, esos que quieren ir a la luna o Marte, tienen que leer 2 de Pedro 3 cuando habla de los elementos ardientes. Los elementos son los planetas. Todo eso va a ser quemado por el fuego del juicio de Dios. Así que es como se dice en las calles hoy: se van a salir del mundo de Guatemala y se van a Guatepeor, porque todo será destruido. Toda la creación fue afectada por el pecado. Y entonces Pablo está diciendo aquí: Jesús, el que resucitó de los muertos, Él es el que vendrá de los cielos, Él nos librará de la ira venidera. Así que esa gente podría ahorrarse unos cuantos billetes creyendo en Cristo, no tienen que andar buscando refugio por otro lado. Cristo es el mejor refugio. Ahora les llevaré por un momento a Lucas 21. En Lucas el capítulo 21, verso 25. Evangelio de Lucas, el capítulo 21 y el versículo 25. Mire cómo dice la palabra de Dios aquí. Lucas 21, verso 25. Está hablando el Señor Jesús y Él dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de la gente confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Ahora, el Hijo del Hombre vendrá en una nube. Nosotros aquí entendemos que no habla del rapto, sino que habla cuando Él venga en Armagedón para instalar su reino. Pero lo que habla aquí de las clases de señales en el sol y en la luna, y hemos visto en estos últimos años y estudiado un poco alguna vez sobre los eclipses de sol y todo esto, y hemos estudiado sobre las lunas de sangre que habla la Biblia, y cómo hubo gran expectativa en el pueblo judío porque creen que ya han pasado todas las lunas
de sangre para que el Mesías viniera. Y hemos estudiado de las lluvias de estrellas, de la cantidad de estrellas. Recuerdo de diciembre del año pasado, 14 de diciembre, hubo lluvias de estrellas y hemos explicado y estudiado acerca de todo eso. Es lo que habla Jesús aquí. Dice el Señor Jesús que cuando todo ese tipo de cosas estén sucediendo, dice la palabra de Dios, después verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gloria. Pero ahí también habla acerca de la angustia, que es ese estado de desesperación que algunos dicen que les corre un sudor frío en su espalda, que se le corta la respiración, que las palpitaciones del corazón se aceleran y que uno entra allí en una crisis emocional. Habla de la angustia, es el mundo que hoy vivimos. Por causa de esto, del virus y todo eso, lo que reportan los farmacéuticos es, pero así, de manera descontrolada, la venta de ansiolíticos que ha habido. El mundo trata de calmar su angustia con esas cosas. Y dice, aquí habla de la expectación. Esa palabra expectación es aguardar con expectativa un gran suceso. Y mucha gente del mundo, aún los ateos, ellos mismos dicen, yo no sé lo que va a pasar, pero algo tremendo va a pasar. Algo que va a ser estruendoso, algo que el mundo nunca antes vio. Es la palabra expectación, aguardar con expectativa un gran suceso. Ellos no saben, nosotros sabemos todo por la Biblia, cómo serán las cosas, y la gente tiene expectación. Ahora, note una cosa aquí, habla aquí sobre el bramido del mar y de las olas. Esta semana mismo, sin ir lejos, cuando hubo un terremoto en Haití, yo recuerdo el último terremoto, el anterior, hubo 22.000 muertos en Haití. Ahora hubo muchos menos. Pero la gente se veía en los videos correr por la calle desesperado después que tembló y se cayeron casas y todo. Decían, corrían por el tsunami. Esa palabra se instaló ya en el año 2004, cuando fue el primer gran tsunami en Asia, y entonces toda esa zona de Tailandia y todo eso, y hubo 300.000 muertos y hubo más de 30.000 desaparecidos. Y ahí se instaló la palabra tsunami, y ahí fue donde empezó a tener relevancia esta expresión que dijo el Señor, y el bramido del mar y las olas. Antes en la historia nunca habíamos oído de eso, pero nuestra generación ya está escuchando de eso. Una expectación, porque el final de todas las cosas se acerca. Note algo más aquí en este pasaje, cuando habla de las potencias de los cielos. Bueno, ya le hablé de la lluvia de estrellas y todo eso, que es un tema ahí bien amplio, y después vendrá el Hijo del Hombre. Ese para el pueblo de Israel, pero la iglesia también tiene la expectativa que Cristo vendrá 7 años antes para buscar a la iglesia que Él compró con su sangre. Aquí, hermanos, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, se habla de estas mismas cosas. Yo no voy a hacer un análisis, pero solamente poner en el oído y en el conocimiento de ustedes de cómo y cuánto la Biblia habla acerca de estas cosas que están ligadas al final de todas las cosas. Mateo capítulo 24, versículo 27. Evangelio de Mateo, el capítulo 24, versículo 27. Así dice la palabra de Dios: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Insisto en esto, hermano, este no habla del rapto, habla cuando el Señor venga en Armagedón para instalar su reino milenial. Verso 28 dice: porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Las águilas, hermanos, son una representación de todas las aves de rapiña, carroñera, y cuando las águilas serán convocadas, allí donde está el cuerpo muerto, eso es en Armagedón. Lo que habla Apocalipsis 19, cuando vendrán todas las aves y comerán carnes de reyes y de capitanes, de esclavos y de libres, y todo eso habla ahí Apocalipsis. Eso va a ser después de Armagedón, vendrá el Hijo del Hombre ahí para instalar su reino.
Verso 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación, que termina ahí con Armagedón, de aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Lucas escribió de esto, Mateo escribió acerca de esto. Pero aún en el Antiguo Testamento esto fue escrito. El rapto de la iglesia no es mencionado, pero este evento, sí, cuando el Señor venga en Armagedón y todo ojo le verá. Le voy a llevar un momento, ya vamos en la parte final aquí, pero le voy a llevar un momento al libro de Daniel, capítulo 7. En ese capítulo 7 se mencionan las características que tenían los 4 imperios mundiales antes que Cristo regrese. Y allí después habla del 4.º imperio. Daniel da detalles acerca del anticristo, que dice que desmenuzaba todo lo que estaba a su paso, porque él es presentado aquí como una bestia espantosa, terrible, en gran manera fuerte. Dice que tenía allí un gran ojo y que con su boca hablaba cosas infladas. Y después que cuenta toda esa la actividad que va a tener el anticristo, llega al versículo 13 y dice esto, Daniel. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, Cristo, que vino hasta el anciano de días, Dios, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. La eternidad del reino donde Cristo estará sentado allí y reinará. Lo que estudiamos el domingo acerca del Cordero, y del trono del Cordero, y todo ese lugar donde en la Nueva Jerusalén y todo lo que hemos estudiado, allí está su lugar. Y aquí ya estaba profetizado siglos antes por Daniel, dado ahí en detalle. Y todo esto entra de lo que estamos hablando, que el final de todas las cosas se acerca. Los hijos de Dios tienen que tener un discernimiento espiritual y entender la hora de la historia humana que estamos viviendo. Y Cristo puede venir de un momento a otro, y todas aquellas cosas que decía Juan en Apocalipsis, allí, que las cosas que se acercan, que el tiempo del fin se acerca, todo eso se va a desatar. Ni bien Cristo se lleve su iglesia, todo se desatará rápidamente. El fin de todas las cosas se acerca. Ahora, mire, hermano, hay gente que tiene que aprender en las iglesias ese concepto de extranjeros y peregrinos. Cuando la Biblia habla de eso, es que solamente nos quiere señalar que aquí estamos de paso, que estamos yendo a nuestra casa, a nuestra herencia, estamos yendo a nuestra patria celestial. Es lo que Pablo le escribió a los Filipenses, capítulo 3 y el versículo 20, cuando les dijo que nuestra ciudadanía es celestial. Amén. De donde también esperamos al Salvador. Amén. O sea, lo esperamos del cielo, vendrá desde arriba. Eso será la manifestación gloriosa que hemos estudiado el sábado anterior. Cristo vendrá, nos llevará con Él, y muchos quedarán desilusionados porque están sudando y dejando todos sus grandes esfuerzos y sus sacrificios por tener cosas en la tierra, y están en el lugar equivocado, porque nuestra ciudadanía es celestial, de donde también esperamos al Salvador. Amén. Tenemos que tener en claro ese concepto, extranjeros y peregrinos, estamos de paso, y tenemos que entender que estamos en la etapa final de que el fin de todas las cosas se acerca. Amén. Hay que aprender a leer y estudiar la Biblia con una mirada espiritual. Ahora, frente a todo esto, ¿cómo se debe parar la iglesia? ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia?
Y a grandes rasgos, dos cosas. Una, quiero que me acompañen ya en Hebreos. Vamos al Nuevo Testamento, dos pasajes y terminamos. El primero de ellos es bien conocido por nosotros, pero quiero que lo leamos porque quiero que note algo ahí conmigo. Es Hebreos, el capítulo 10 y verso 25. Cuando estamos, hermanos, en esta etapa donde el final de todas las cosas se acerca y donde vemos una iglesia que está dormida, donde vemos una iglesia que está más preocupada y ocupada en las cosas terrenales, en el materialismo, en sus conquistas de éxito y todo eso, frente a esa clase de iglesia, ¿qué debe hacer un fiel cristiano? Lo que dice acá, Hebreos 10:25, dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. ¿Cuál día se acerca? Cuando Cristo vendrá. ¿Cuál día se acerca? Porque ahí se acelerará el final de todas las cosas que hablaba Pedro. Así que vamos a rebatir eso, hermanos, viniendo a la iglesia para tener comunión con el Señor, comunión con los hermanos, para aprender de la palabra de Dios, para crecer en nuestra vida espiritual, para saber más acerca de nuestro Salvador. No dejar de congregarnos, porque la gente no se congrega porque tengo mucho trabajo, no se congrega porque tengo muchas fiestas sociales, no se congrega porque tengo muchos compromisos con las actividades del mundo, enredados en los negocios de la vida. Por eso nunca llegan a ser un buen soldado de Cristo. La Biblia dice todo lo que usted quiera, pero no deje de congregarse cuando ve que aquel día se acerca. ¿Por qué la gente no se congrega en las iglesias, aún en la nuestra misma? Porque no tienen conciencia que el día se acerca. No tienen conciencia cuán cerca estamos del final de todas las cosas. Pero si no vienen a la iglesia no van a aprender, porque en las casas la mayoría no leen la Biblia. Y si no vienen a la iglesia tampoco van a aprender. Entonces, hermanos, la Biblia dice no dejar de congregarnos. Ese es el modo de combatir. El segundo modo es en Pedro capítulo 4, y es ahí donde vamos a terminar. En Pedro capítulo 4 nosotros hemos leído en el comienzo el versículo 7, pero vamos a leer ahora desde el versículo 1. Primera de Pedro capítulo 4 y el versículo 1. Ahí está la segunda actitud que necesitamos tomar frente a todo lo que hace la iglesia, que se duerme, que se involucra en las cosas del mundo, que quieren quedarse aquí en la tierra a convivir con el pecado. Bueno, la Biblia dice esto. Lo voy a leer con detenimiento y es el final. Primera de Pedro 4, verso 1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces este pasaje comienza dándonos un ejemplo acerca de Cristo. Y dice de que nuestro Señor padeció por nosotros en la carne. Fue castigado con el látigo, fue abofeteado, escupido, fue coronado con espina, golpeado con la caña en la cabeza, llevado a la cruz, clavado a la cruz. Él padeció por nosotros en su carne. Y entonces ahora dice aquí, mirando el ejemplo de Cristo, de todos sus sufrimientos, dice Pedro que nosotros, los cristianos, hermanos, tenemos que tener esa misma manera de pensar. ¿Qué cosa el escritor a los Hebreos decía en el capítulo 12, versículo 2? Dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre contra el pecado.
Esa expresión, no habéis resistido hasta la sangre contra el pecado, quiere decir que no han muerto con tal de no pecar. Ahí hay un pecado. Y entonces, ¿qué hago yo? No, si quiere máteme, pero yo no voy a hacer ese pecado. Dice Pedro, dice, no habéis resistido hasta la sangre. Y ahora dice que Cristo padeció en su cuerpo por nosotros. Nosotros tenemos que mirar ese ejemplo y combatir contra el pecado y padecer en nuestro cuerpo. Dice ahí la palabra de Dios, versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Es decir, que hasta que Cristo venga, yo tengo que pelear contra el pecado. No puedo vivir en la carne, no puedo vivir esclavo del mundo, no puedo vivir entretenido en la mundanalidad. Tengo que pelear contra mi carne por el tiempo que resta, es decir, hasta que Cristo venga. Ahí la Biblia me marca hasta cuándo es el tiempo de lucha, de combate que voy a tener. Y después dice allí, en ese mismo versículo 2 al final, dice, conforme a la voluntad de Dios. No satisfacer los deseos de nuestra carne, no andar allí participando de los deleites temporales del pecado. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y dice el versículo 3, dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Los gentiles eran todos los paganos, todos los que estaban en la vereda de enfrente a Dios, los que practicaban toda clase de pecado. Hay algunos están mencionados como lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación, idolatría, todo eso. Dice, ya basta el tiempo pasado. Es decir, todo el tiempo que nosotros hemos vivido sin Cristo, ese tiempo ya está, fue suficiente. Ahora conocemos a Cristo, ya no hagamos esas cosas que hacíamos antes. Dice, basta ya el tiempo pasado, ya hemos sufrido en nuestra carne todo el castigo, el dolor del pecado, la vergüenza del pecado y hasta el mal olor del pecado. Dice, basta ya, eso déjelo en el pasado y empieza a vivir una vida nueva. Y entonces cuando a nosotros nos ven los gentiles, los impíos, los ateos, los agnósticos, nos ven que nosotros tenemos una vida nueva, que caminamos con Cristo, dice que a ellos les parece que lo que nosotros hacemos, hermano, dice, es una cosa extraña, dice el verso 4. Ellos nos ven con la Biblia, nos ven cantar, nos ven ofrendar, nos ven predicar el Evangelio con otros, nos ven invitar gente, nos ven juntos en la alabanza. Y dice, qué cosa extraña que hacen. A ellos les parece, toda nuestra actividad de vida cristiana les parece algo extraño. Dice, porque ellos dicen, pero ¿por qué no corren con nosotros? Es lo que dice ahí. ¿Por qué no vienen a jugar al fútbol? ¿Por qué no vienen a los asados? ¿Por qué no vienen a los bailes? ¿Por qué no vienen a los carnavales? ¿Por qué no vienen a los antros de perdición? ¿Por qué no vienen a jugar a las cartas por plata? ¿Por qué no? Dice, a ellos les extraña nuestra manera de vivir. Les sorprende que no corramos con ellos, que no estemos en esa carrera de perdición, porque es eso lo que ellos están corriendo. ¿Y por qué no estamos en eso? Porque queremos servir al Señor, porque conocemos el plan de Dios, el programa de Dios, y podemos afirmar que el final de todas las cosas está cerca. Amén. Por eso no corremos con él. Y termina el versículo 5 y mi mensaje hoy. Al versículo 4 al final dice, el mismo desenfreno, es decir, que no andamos con él como viven ellos, que no tienen freno, viven de manera descontrolada en esta vida. Dice versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos están allí, hermanos, como hipnotizados o como anestesiados y no pueden darse cuenta que ese estilo de vida tendrá su juicio y tendrá su castigo, tendrá su condena. Ellos no pueden darse cuenta de eso. Nosotros sí. Por eso hemos elegido una vida nueva, una vida con Cristo. Amén. Estamos en otro camino y porque hemos entendido la palabra de Dios que nos motiva a vivir más con Cristo, porque sabemos que el fin de todas las cosas se acerca. Como les dije al principio, ese texto de 1 Pedro 4:7, porque dice aquí, mas el fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrios, velad en oración. Entonces, hermanos, ese fue un disparador. El ver esa frase aquí en la palabra de Dios tiene que hacernos reaccionar a nosotros, despertar
que no hay ningún sentido en tener un estilo de vida mundana, no hay ningún sentido tener una vida que está para satisfacer los deseos de la carne, no tiene ningún sentido tener una vida que anda involucrada y enredada en las tinieblas y en los caminos del diablo. Si yo sé que el fin de todas las cosas se acerca, tengo que andar a paso firme, caminando con Cristo, tomando su cruz y siguiéndole. Bueno, que ese pasaje, hermano, nos haga reaccionar, nos haga despertar y nos pueda motivar a ser mucho mejores cristianos para la gloria y honra de nuestro Dios. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos tantas gracias en este día por tu palabra, Señor, y que tú puedas usarla aquí entre nosotros y en aquellos que nos ven a la distancia. Tu palabra es viva y eficaz, y que ella trabaje en las almas y lleve a las personas a tomar una decisión de consagración que sea bendición para sus vidas. Y alguno que aún no conoce a Cristo, que pueda tomar esa decisión de creer en Jesús como el único y suficiente Salvador. Usa tu palabra, Dios. Bendícela en el precioso nombre de Jesucristo. Lo pedimos. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos. Que Dios bendiga su palabra y que bendiga sus vidas también.